Tenemos un nuevo gobierno con una particularidad. El mundo evangélico entró a través de la ministra de la Mujer al gabinete ministerial. Este cambio, que para los sectores más seculares puede resultar extraño, es parte de un proceso que venía gestándose a fuego lento en nuestro país. Solo un dato para comenzar esta discusión. De acuerdo con el censo 2024, la población que se declara evangélica representa un 16,3% y es la segunda religión más importante del país, o sea, un 3% más que en 1992, pero con más población, en el marco de una población mucho más grande. Por eso que es progresivamente la influencia la que va creciendo en nuestro país a través del poder de los evangélicos. Sin embargo, la política no es el único factor donde debemos poner atención. Investigadores muy importantes como María Olivia Monkeberg y Pablo Ceballos advierten sobre los riesgos de los narcopastores, por ejemplo, en espacios desprotegidos por el Estado. Eso sin contar la influencia que hoy tienen en medios televisivos y regionales. ¿Hacia dónde va el evangelismo en Chile y cómo puede influirnos? ¿Es un patrimonio ideológico de la derecha o tiene en la izquierda un marco de acción también? ¿Cómo enfrenta esa iglesia los riesgos del narcotráfico? Estas son algunas preguntas que responderemos hoy en Cadena Nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ahí les contábamos en nuestro reel de inicio la temática que vamos a hablar hoy, que va mucho más allá de la religión, tiene que ver con influencia, con sociedad, con política, y no solamente un fenómeno en Chile, un fenómeno a nivel mundial. Y para comenzar, para mí es de mucha alegría tener acá a una referente absoluta para todos aquellos que alguna vez estudiamos periodismo, que nos dedicamos a este oficio. Yo creo que es un oficio, es una profesión, pero este oficio, una premio nacional, una mujer muy prolífera además en la investigación, en sus libros. María Olivia Monkeberg, ¿cómo le va? María Olivia, muchas gracias por venir a Cadena Nacional. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí, de verdad, un honor, se lo digo. Gracias. Bueno, aquí está, su último libro, editado, publicado el año pasado, En el nombre de Cristo, el poder evangélico en Chile. Y en una línea, usted ha escrito sobre el modelo económico, sobre todo lo que ha ocurrido con los casos de corrupción, pero también ha tenido sobre el modelo educacional, privado, pero también usted ha tenido una línea que parte con el imperio del Opus Dei, con Karadima, el señor de los infiernos, y ahora con una línea que podríamos decir más bien religiosa, del impacto de la religión en la sociedad, en el poder, etc. ¿Cómo llega a esta idea de escribir sobre los evangélicos en Chile? Mira, efectivamente, como tú dices, yo me había tenido ese acercamiento y ese investigar en el tema de la Iglesia Católica, como había sido el caso del Opus Dei, y también Karadima, y que después de Karadima uno vio un declinar de la influencia de la Iglesia Católica, una pérdida, si se quiere, hasta de confianza, ¿no es cierto? Bueno, y simultáneamente pasa que años después de ese libro de Karadima, viene, te estoy hablando por ahí, entre medio yo escribí otros libros, pero 2017, 2018, que conversando con mis editores, con Melanie Hedge, con Aldo Perán, en Penguin Random, en la editorial, yo les manifestaba la inquietud, tal vez, lo que me había llamado la atención cuando Jair Bolsonaro fue elegido presidente en Brasil, y fue elegido con el apoyo muy fuerte de movimientos, iglesias evangélicas, que en Brasil ya a esa altura habían agarrado mucha importancia y se estaban metiendo bastante ya más en lo político. Entonces, en cierto modo vino la pregunta, y bueno, ¿qué pasa en Chile? Cuando, por otra parte, uno estaba viendo como que
proliferaban iglesias y iglesitas en diferentes partes. Aunque a uno le tocaba ir, sea en Santiago, ¿no?, en la región metropolitana, en diferentes comunas, como en algunos otros lugares. Y desde ahí surgió esa inquietud, pero que después vino el estallido social, vino la pandemia. Entonces tuve que leer mucho, muchísimo documento, libros, tratar de comprender un poco esa cultura diferente a lo que había sido la formación y lo que yo había conocido más de cerca en la religión, tanto por el colegio, por usted la estudió familia, en la monja francesa. Yo estudié en la monja francesa. Por ahí leía algunas crónicas suyas que usted hablaba de este libro y comentaba, mi primer acercamiento fue de niña con mi hermana, veíamos a una familia evangélica que iba a la vereda, en el fondo a intentar que penetraran su... No, mira, era más que familia, era como la rutina, sí, la costumbre. Y veíamos desde nuestra casa, claro, vivía en la calle Holanda. En el barrio del Aguilucho, por ahí. Claro, exacto. Claro, en la calle Holanda con Ferrer, en la casa de nosotros. En el barrio que es ahora el barrio del Aguilucho, que en esos tiempos era la comuna de Ñuñoa, ahora parece que es Providencia. Bueno, y nos llamaba la atención estas personas en sus bicicletas y que hacían como discursos así, al aire, ¿no? Y niños, mujeres, y también había una iglesia en una esquina que nos fuimos a meter un día, eso lo cuento en el prólogo. Sí. Incluso yo decía, yo esto lo soñé, lo viví, no, y mi hermana me decía, no, si lo vivimos. No queríamos contar porque nos fuimos a meter y quedamos muy impresionados. Y 50, 60 años después le toca escribir un libro, lo que habla de la penetración, de la influencia, del poder que comienza a tener esta religión, este movimiento evangélico en Chile. Y para contextualizar un poco para aquella gente que no está tan familiarizada con esto, quisimos recoger algunas gráficas del censo del 2024 que nos muestran un poco cuál es el sitial, cuál es el contexto que hoy día tiene los evangélicos en nuestro país. Comencemos, por ejemplo, con la gráfica de los grupos de población, ¿cierto? Mírese, población que no declara tener religión o credo. El 2002 era el 8,3, el 2024 25,8. O sea, es impresionante el aumento de la gente que dice no tengo ningún tipo de religión. No tiene ningún tipo de... Eso genera una contextualización distinta. Vamos con la siguiente, que tiene que ver los que declaran religión. Obviamente, el 2002 pasamos del 91,7, o sea, la gran mayoría del país, al 2024 que bajamos al 74,2%. Hay una baja importante. Vamos con otra, vamos a hacer un panorama completo. Acá, dentro de los que tienen religión, ¿qué religiones profesan? La católica sigue siendo la mayoritaria, 54%, pero la evangélica o protestante ya está en el 16,3%. Te hago un alcance ahí. Mira, yo creo que en un país que ha tenido, y como muchos de los otros, como todos prácticamente los otros latinoamericanos, que han tenido la religión católica por siglos, ¿no? Desde la conquista española, creo que la tendencia a decirse católico sigue siendo más, es decir, en el fondo, ese 54 está marcando una cosa casi cultural, no necesariamente religiosa. Esa es una impresión. Y lo otro es que yo creo que ese 16,3 o 0,4 que da el censo podría ser, es decir, un poco con el criterio que yo apliqué para incluir en el libro, en este libro En el nombre de Cristo, habría que elevarlo un poco, porque están también los mormones, sí, y están los testigos de Jehová. No se consideran ellos cristianos en realidad, pero hay otros que dicen otras religiones cristianas también. Entonces, si uno suma todo eso, te da como del orden del 18%, que es la estadística que ha venido haciendo la encuesta bicentenario de la Universidad Católica, va más o menos en esas cifras. Y aquí vemos un salto del 92, el 13,2%, 1.245.000 personas, a casi 2,5 millones de personas el 2024, 16,3%, claro, que es de religión evangélica o protestante. Y eso es lo que te digo yo, que que serían 2,5 millones de personas, sí, puede ser un poco más incluso. Perfecto. Fíjese que tenemos otra, por ejemplo,
A ver, por regiones, Allá credo, regiones, porcentajes, que marca también la tendencia, cómo territorialmente van penetrando, porque en general movimientos como este, religiones como esta, o comunidades de lo que sea como esta, van penetrando en lugares donde el Estado no entra. Eso se ve clarísimo. El tema del apoyo, los servicios, eso es claro. Exactamente, exactamente. Una de las cuestiones que yo pude reportear más y conversar más con las personas, sobre todo en la región del Biobío. La región del Biobío es la que te va a marcar, ¿no es cierto? Creo que está en el 33,6, algo así, por ciento. Es la región del país donde los evangélicos, las iglesias evangélicas son más potentes. ¿Y por qué? Yo creo que ahí tiene que ver con lo que tú señalabas, con ese espacio que ha dejado el Estado. Y esto no es una idea mía, es una conversada con sociólogos, con otros profesores de la Universidad de Concepción, por ejemplo, hace relativamente poco tiempo y con que he mantenido contacto. Se ve muy claro y de hecho en el libro hay algunos capítulos que están dedicados a eso. Sí. Por ejemplo, cierran las minas de carbón, después toda la desindustrialización. La región de Biobío era una región netamente industrial. Y ahí tú tienes 33,6. 33,6. Sí, después viene la Araucanía. La Araucanía que tiene 27. Del sur, los ríos 25,9. Los ríos y Ñuble. Uno podría decir, ¿por qué no en el norte? Bueno, porque el norte es un norte donde todo el tema minero, de los recursos, no hay tantas necesidades, uno podría pensar. Claro, claro. Y acá también hay mucha población. Es muy impresionante eso, verlo en terreno. A mí me gusta mucho dentro del periodismo y dentro de la mirada de periodismo e investigación, no solo leer los documentos, no solo leer los libros y conversar con las personas, sino que también observar y ver en terreno. Y una de las cuestiones que en la cuenca del carbón, creo que se llama el capítulo, que justamente doy cuenta de un recorrido descriptivo de todo lo que uno iba viendo. Y es bastante impresionante eso verlo. Y ahí hay otra cuestión que también conversaba es decir, no es solo mi opinión, sino que es lo que uno puede ir como concluyendo, es que la Iglesia Católica, con ese mismo, con ese deterioro que significó todo lo que es a partir de, uno lo pone como hito, caso Caradima, pero todo el tema de los abusos, se suma al hecho de que deja de estar muy presente en las comunidades cristianas, como los tuvo desde los años 60 para adelante, ¿no? Y después en la dictadura también. Sí, y esos espacios pueden haber sido acá, lo va como rellenando, buscando ese sentido de comunidad desde lo evangélico. Quiero entrar luego a lo de la dictadura, la presencia, la relación que hubo entre lo evangélico y el gobierno militar, la dictadura militar, pero antes fue una oportunidad de mercado, por llamarlo de alguna forma, lo que vieron los evangélicos en la caída reputacional, los escándalos de la Iglesia Católica, como diciendo, aquí hay un mercado de fieles que va a quedar huérfano. Mira, tú lo miras desde la mirada económica. Sí. Sí, como hablando como consumidores de fe. Claro, pero también hay que entender de que venía de bastante atrás. A ver, en tiempos de dictadura habían estos predicadores, sí, predicadores que venían de Estados Unidos, o sea, no venían, estaban y se transmitían por una televisión nacional en horarios de los días sábados, los días domingos, por una parte. Por otro lado, ahí hay una cuestión muy directa de apoyo, particularmente de Pinochet al comienzo, a la iglesia. De hecho, hasta ayudó a terminar de financiar la iglesia de la que se ha llamado la Catedral Evangélica, la Catedral de Jotaveche. Usted en su libro ahí lo detalla eso. Sí. Hay un texto ahí que quisimos destacar, mire, acá va. El 14 de diciembre del 74, un grupo significativo de pastores concurrió al edificio Diego Portales, donde funcionaba la Junta de Gobierno. Allí leyeron una carta de adhesión al régimen firmada por 32 obispos.
Calificaron el golpe como la respuesta de Dios a la oración de todos los creyentes que ven en el marxismo la fuerza satánica de las tinieblas en su máxima expresión. 2 días después fue inaugurada la iglesia y al año siguiente se efectuó el primer Te Deum evangélico. Así es. Hoy día una tradición nuestra republicana, uno ve que puede estar vinculada a ese nexo que generaron con la dictadura, con Pinochet. Bueno, lo que pasa es, claro, antes había Te Deum católico, después hubo Te Deum evangélico, hay Te Deum ecuménico ahora, y allí podemos llegar hasta el presente, donde sí hay una oración por Cristo que también acaba de haber hace como 4 o 5 días, una semana atrás, en uno de los templos de las iglesias que están en este momento de los evangélicos. Bueno, pero ¿qué te diría yo de eso? Que también tuvo que ver con que, recordemos que el cardenal Raúl Silva Enrique, la iglesia era una iglesia católica que se defendió mucho, ¿no es cierto?, todo lo que implicaban después los atropellos a los derechos humanos. Entonces, pero ya venía siendo una iglesia, por definirlo como en lenguaje actual, más progresista, ¿no? Y que trabajaba mucho en las bases. Entonces, frente a eso es que da la impresión que desde la Junta Militar y particularmente desde Pinochet pusieron como fichas, ellos también, en los pastores. Ahora, eso duró un tiempo y de hecho hay gente y pastores que no estuvieron de acuerdo con esa mirada y con defender la Junta de Gobierno, cosas así. Poco a poco algunos se empezaron a separar, pero en general tiene que ver, la otra oportunidad, te diría yo, tiene que ver, había una dinámica por obtener la libertad de culto, la ley de culto que finalmente se promulga al terminar el siglo pasado, 1999. Final de los 90. Claro, al terminar la década de los 90. Y hay otro aspecto que yo creo que es absolutamente decisivo para la incursión en política, porque lo curioso es que en muchas de las iglesias evangélicas también meterse en política era meterse en algo mundano, tal como hasta ahora lo conservan un poco los testigos de Jehová, esa mirada. Pero en el resto, que era como no se metían en las cosas del mundo. Y hay un minuto, y ese minuto en Chile empieza a ser, yo te diría que es también un poco de fines del siglo pasado y de comienzos de cuando se meten más. Y lo que aparecía como malo, que no había que meterse, no había que involucrarse, empieza a ser, por el contrario, ahora como un mandato de sí y poder influir lo más posible. María Olivia, en su libro existe un capítulo hablando de este vínculo entre los evangélicos y el mundo mediático. Cómo quizás ellos fueron unos adelantados de entender que esa plataforma puede ser una plataforma de evangelización, de penetración de su discurso, sus creencias. Entonces, por ejemplo, hoy día nosotros vemos que Billy Bunster, que es el dueño del canal evangélico, hay toda una estructura mediática, está la radio, hay toda una comunidad que sigue esos medios de comunicación, las redes sociales, hay todo un trabajo. Mira, a mí de las cosas que más me impresionó en toda la investigación es justamente entender eso, verlo, revisando los registros de las concesiones radiales. Tú te encuentras con que, contrariamente a lo que se cree muchas veces, te hablan del grupo tal o el grupo cual, no, sí, son las frecuencias evangélicas. Yo he anotado aquí los nombres que están justamente en ese capítulo que le puse televisión y radio a todo volumen, creo que. Bueno, Billy Bunster, que es el de las radios Inicia, Fernando Chaparro con las radios Corporación y Rubén Sáez, Radio Armonía, son como los magnates de radios y que además están ellos
tienen la característica bien especial que son pastores. O sea, el vínculo en religión, aunque algunos no le dicen religión, ¿no? Le dicen creencia, le dicen de otra manera, pero el vínculo religión-política está muy fuerte. Porque ahí viene, que es una cosa que para alguien que no tiene fe puede ser hasta ridículo, pero para alguien que tiene fe viene el vínculo de que el poder viene de arriba. Sí. O sea, este líder, Sí. político, social, además es pastor, es decir, tiene una conexión divina en el fondo. El adoctrinamiento ahí es mucho más potente. Claro, eso es muy fuerte, es la idea de que lo que dice el pastor en la mayoría de las iglesias, es santa palabra, como se diría, ¿no? Es la obligación, porque el pastor es como la encarnación de Dios. Es una conexión a lo divino. Claro. Y ahora claro. no está solo en lo religioso, sino que está también en la política, en el día a día, en el poder mundano. Eso es así, y eso es complicado también en algún sentido, porque implica que el espíritu crítico puede estar un poco ausente muchas veces, porque ¿cómo criticas tú a esta persona que me está hablando en nombre de Dios? Y eso es una cuestión que me la plantearon muchos de los entrevistados en este libro. Fueron entrevistas en profundidad, conversaciones largas, a veces más de una, con varias de las personas, y ahí tú te vas dando cuenta de eso. O sea, y junto con el sentido de obligación de cumplir lo que Dios dice, hay otra cosa que es complicada, que es el sentido culpa. La culpa si no lo hago, la culpa. Y ahí se vincula, sobre todo, lo que yo pude percibir en mis entrevistadas y entrevistados, es esa sensación de culpa vinculada a lo que podría llamarse la agenda valórica o la agenda de género o la ideología de género, como la identifican desde el mundo evangélico. A propósito de género, ¿la sorprendió que el presidente Kast eligiera en su gabinete a una mujer evangélica como Judith Marín en el Ministerio de la Mujer? Es además la ministra más joven o el ministro más joven del gabinete. Sí, claro que sorprende. Sorprende por varias cosas. Resulta que Judith Marín, es decir, no solo es la más joven, sino que, ¿sabes qué? Viene del movimiento Águilas de Jesús. Ella era movimiento y un poco nuevamente con esto de la vinculación, movimiento y iglesia a la vez, porque ella pertenece al Ministerio Águilas de Jesús. Ministerio Águilas de Jesús, cuyo pastor es el recién, ya lleva un poco más de un año, ¿no es cierto?, el nuevo alcalde justamente de Concepción, que es Héctor Muñoz. Y Héctor Muñoz, que era uno de los vicepresidentes del Partido Social Cristiano, Judith Marín era la secretaria del Partido Social Cristiano. Pero lo interesante de este movimiento Águilas de Jesús, que fue un movimiento que nació en la Universidad de Concepción, esa Universidad de Concepción que había sido con federaciones estudiantiles tan de izquierda, progresista, ¿no? Donde nació el MIR, incluso el movimiento un símbolo en el fondo de la resistencia universitaria en la dictadura. En la dictadura y antes, sí, porque desde tiempos del movimiento izquierda revolucionario que había sido la Federación de Estudiantes allá. ¿Te imaginas tú, si es por sorpresa también, la sorpresa que pude sentir cuando por el año 2005, haber sido, estando en Concepción, veo estos carteles como afiches llamando a Jesús en la Universidad de Concepción, que Jesús te llama, Jesús te invita, y bueno, y desde ahí, desde ese movimiento Águilas de Jesús, fue tomando cuerpo y hasta llegar a Santiago. Las águilas llegaron a Santiago, volaron sobre Santiago, particularmente en la Universidad de Santiago, la USACH, donde estudió esta niña, la nueva ministra de la Mujer. Judith Marín. Judith Marín. Ahora, ¿por qué extraña, no es cierto? ¿Por qué uno diría extraño? Porque la concepción valórica
de las Águilas y de los evangélicos en general y el Partido Social Cristiano, al cual pertenecía y pertenece Judith Marín, porque la vertiente principal del Partido Social Cristiano, que ahora está en disolución, pero que están formando otro, es la de las Águilas. Y ahí es toda la agenda absolutamente contraria y distinta a lo que venía siendo el movimiento de mujeres en Chile en los últimos años. Entonces, se caracterizan por que no quieren el divorcio, sí, no lo querían. En el fondo. Conservadores totales, sí. Pero además con mucha condena más allá de personas como Francesca Muñoz, que es la señora, la esposa de Héctor Muñoz, y también diputada, viene siendo la primera diputada evangélica, y que se han pronunciado fue contra el presidente Piñera cuando hizo el matrimonio igualitario. Entonces, ministra de la Mujer, cuando también en los programas anteriores de José Antonio Kast había coincidencia total con esto. En ese sentido no sería sorpresivo. Pero ocurre de que en esta campaña esos temas valóricos no aparecieron. Y se supone que no iban a aparecer en este gobierno de emergencia, entre comillas. Exacto. Ahora, el presidente Kast es un hombre de fe, es católico. Él es Schoenstatt, que es una congregación muy conservadora. Así es. Es más, ahora la tercera el otro día informó que se habían restablecido 4 misas a la semana. 4 misas a la semana, 4 misas a la semana en La Moneda. Y otra cosa se informó, de que en el periodo del presidente Boric, que era agnóstico, pero se mantuvo una misa a la semana y que había un rito evangélico dentro de la religiosidad, dentro de La Moneda. Cosa que desaparecieron en estas 4 misas semanales de Kast. Pero usted me dice que existe una vinculación, está Hurtado, ¿cuál es el nombre de pila? ¿De cuál? Ruth Hurtado, que es del Partido Republicano. Ruth Hurtado, vicepresidenta del partido. Muy cercana a Kast, ex constituyente. Sí. Pero al poner a Marín, a Judith Marín, hay ahí un guiño electoral con un grupo, una comunidad que cada vez crece más, o hay un guiño ideológico. O sea, acá dejo pasado a lo que soy yo. A ver, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que tenemos que seguir observando para poder interpretar como con todas las cartas en la mano, ¿no? Porque, bueno, son tantas las sorpresas y los impactos y las noticias curiosas que han surgido en estos días. Muchos símbolos, ¿no es cierto? Muchos símbolos. Y dentro de esos símbolos uno podría preguntarse algunas cosas. Yo no sé, en verdad, porque si no le daba importancia a este Ministerio de la Mujer, que alguna vez incluso pensó que que lo iban a deshacer, que lo iban a eliminar por ahorrar, por lo que fuera, ¿no? Porque no estaban de acuerdo. Entonces uno podría preguntar, ¿es para dejar tranquilos nomás a los evangélicos? Decirles, miren que son importantes ustedes, y aquí está la ministra de la Mujer, que no ha hablado mucho en todo caso, ha estado bastante callada. En general han hablado poco los ministros. Usted sabe que salvo Quirós. Está muy concentrado por ahora. Sí. El tema de la vocería. Exacto. Está pasando por no por comunicaciones de cada ministerio, sino que todas por Cristian Valenzuela. Así es. Por eso varios han hablado poco, no solamente la claro, ministra. Y Cristian Valenzuela, que parece que en ex ante leía que ya estaría reconociendo. Sí, no sé si lo ha hecho público, pero por lo menos ayer era en círculos. Sí. Todos decían de que era el famoso culpable del país en quiebra. del país en quiebra. Bueno, pero sin irnos por ese lado, lo que a mí me llama la atención, y que también me lo comentaba una persona con que hablaba ayer, que es proveniente del mundo evangélico, pero más bien de las ondas metodistas, ¿no? Que puede haber una preocupación también, porque es curioso lo que ha estado pasando en estos días, con lo que tú decías de las misas. Las misas
el capellán, que tiene mucha importancia, el capellán católico, el que es Irureta, el que es de Schoenstatt. Recordemos que Schoenstatt tiene toda esta vocación y esta veneración por la Virgen María en términos mucho más allá que cualquier otro movimiento, porque es la Mater tres veces admirable. Mater tres veces admirable, y resulta que para los evangélicos la Virgen María no es que no importe, les importa negativamente, ¿ah? Igual que no hay santo y no hay virgen, y por lo tanto, entonces por eso te digo yo que no sé si es momento todavía de sacar conclusiones, qué estarán pensando también ellos, ¿no? Porque no es, o sea, claramente ese tipo de cosas se ponen sobre la mesa al momento de designar nombre, hoy día todo el check que se hace, etcétera. Entonces ahí tiene que haber un simbolismo que, como usted dice, vamos a ver si tiene que ver con un guiño electoral, de dejar tranquilo a un sector que cada vez más importante, más influyente en medios de comunicación, en municipalidades, en comunidades, o si tiene más que ver que bien con una agenda valórica y poner, bueno, aquí pongo más duro todo. Es que yo creo que son las dos cosas también, porque está la votación en la OEA, donde esa abstención a reforzar lo que se venía avanzando en todos estos temas en materia del género, justamente. El asunto es que, por otro lado, a ver, yo creo que una de las cuestiones, yo no sé si por idea propia o de algunos de sus asesores, pero Kast, desde mucho antes de haber sido elegido ahora en esta tercera en la vencida, sino que desde la elección por lo menos de 2017, en esa elección, cuando fue por la vía libre, digamos, ajeno al pacto de la derecha, ya fue bases de apoyo importantes fueron para él, para presentarse, para inscribirse, sobre todo en las regiones que estábamos hablando donde eran importantes los evangélicos, donde eran muy importantes los evangélicos, como Biobío. Y ahí era un nexo a la base popular. Claro, en el fondo, mire. Y ahí logró como esos primeros, yo me contaba alguien que conoció de esas campañas en ese tiempo y que iba a las radios justamente, y a las radios evangélicas. Entonces, no es raro la relación, yo creo que la supo armar con tiempo. Y ya en la elección, que fue la del año 2021, cuando formó junto a los republicanos, estaba recién en sus primeros años el Partido Republicano y el Partido Conservador Cristiano, que era el que estaba en ese momento, me parece, arman el Frente Social Cristiano como alianza. Sí. Entonces, la alianza viene de hace bastante tiempo. La Francesca Muñoz, que era la precandidata presidencial en el año 2025, se baja. Que se bajó el mismo día que cuando se supo el resultado de la primaria de lo que eran de los partidarios más bien de gobierno. Del oficialismo, exacto. Ahora, ¿sabe qué estaba pensando cuando la escuchaba recién? Esto de la vinculación ya hace un rato de Kast con esta base evangélica. Yo le preguntaba, ¿cuándo da el salto la UDI a esa masa electoral grande que casi le permite ser presidenta Lavín en la elección con Lago? Bueno, con la UDI popular. Cuando conecta, ¿no será que Kast, a través, que es un hombre claramente de la élite tradicional, tanto política como social, ahí tiene un cable directo a una base popular en que el denominador común es el conservadurismo, el tema valórico? Es posible, ahora, porque el salto que tú dices de la UDI, la metida de la UDI popular fue en tiempos en que Jaime Guzmán, ¿no es cierto?, pero como que le encarga y lo ayuda a Pablo Longueira. Sí, sí. Cuando hay un foco Luis en lo Cordero popular. Barrera, ponen el foco en lo popular. Todavía eso era en tiempos de dictadura. Sí. Y después es desde ahí donde también lo que yo te decía, de que lo que había de mucha influencia católica, por otra parte, y que también era muy fuerte el Partido Demócrata Cristiano,
que todo eso se fue desintegrando. Sí. Y es en esa parte donde a mí una cuestión que puede ser interesante de irla mirando más, pero que tiene que ver, yo creo que efectivamente, sobre todo en los últimos años, por un lado hicieron una campaña comunicacional, que es lo que llega a hacer toda su política de campaña. Yo creo que tuvo mucho que ver con lo comunicacional, pero también con sus recorridos por el país. Sí. Y con algunas personas de su confianza y que fueran detectando y llegando. Como te decía yo, el asunto de la llegada hacia radios evangélicas y hacia de repente ir a un templo, y que los pastores, y al final no es que los pastores te fueran a decir vote por Kast necesariamente, pero sí a la salida del culto, podían decirlo. Se generaban ambientes así. Y eso también me tocó reportearlo, sobre todo en la región del Biobío. Fíjese que en su libro usted tiene una conversación muy interesante con Danitza Contreras, Danitza, sobre el tema de las narcoiglesias, los narcopastores. Aquí tenemos un segmento, un párrafo del libro. En las poblaciones estoy segura, dice Danitza Contreras, de que las iglesias lavan dinero, porque además las iglesias están en un vacío legal donde nadie controla cuánto reciben. En muchas ocasiones, las iglesias evangélicas se usan para lavar dinero. Hay mucha información de que grupos narcos lavan dinero a través de las iglesias evangélicas porque nadie fiscaliza lo que reciben de diezmos. Entonces es muy fácil para las organizaciones criminales comprar iglesias. Acá esto es fuertísimo. Es fuertísimo. Es una acusación gravísima. Danitza Contreras, una mujer, es una profesora y investigadora. Ella se estaba doctorando, hizo su tesis de magíster en la Universidad Católica. Ella nació en un hogar evangélico de los que iban y caminaban hacia la catedral de Jotabeche, me contaba. Y después ella, como te digo, siempre le interesó este tema, como en el doble sentido, como haberlo vivido, y también se fue motivando en el estudio. Y ella ahora, no sé si ha llegado a Chile de vuelta, no creo, pero estaba por lo menos hasta el año pasado, cuando yo presenté el libro, estaba en Estados Unidos haciendo su doctorado. Y cuando conversamos acá, antes de eso, justamente me planteó eso, y yo creo que es muy significativo lo que dice, porque el tema de los diezmos, o sea, yo te digo, yo la parte ya de si hay pequeños o grandes narcotraficantes entre los evangélicos, no es un tema que lo haya investigado, pero sí lo que se advierte es que esto de los diezmos no los controla nadie, pues. No son fiscalizados. De repente te provocan algún escándalo, como cuando en otro plano, en el plano de cómo gastaba la plata, fue del pastor Durán. Pero que salta a los medios y ahí pasa como todo el escándalo. Pero no hay desde el Estado una fiscalización, tienen demasiadas facilidades, qué sé yo, en el tema de las contribuciones o cosas así, pero en cuanto a qué gastan el dinero, cómo no llevan contabilidades la mayoría. Lo que podría facilitar esta teoría que plantea Danitza Contreras del lavado de dinero. Y fíjese lo que pasa es que no hay ninguna regulación, y fíjese ningún control. Que eso es reafirmado, es parte de las tesis de Pablo Ceballos, que es un investigador que ha hablado mucho sobre, o sea, que ha investigado mucho sobre narcocultura, narcorreligión, y en alguno de sus capítulos, en el fondo, en alguno de sus estudios, se refiere a esto de los evangélicos. Y por ejemplo, ahí
Hay un extracto de Cuando el crimen reza, cultos, prácticas, ritos y narcorreligiosidad en el crimen organizado. Dice Pablo Ceballos, medios de prensa han reportado casos de denominados narcopastores. Uno de los casos más notorios ocurrió en el 2018 en la comuna de Pudahuel. El protagonista fue el pseudo pastor Tomás Maluenda Gómez, quien, antes de encontrar al Señor, había cumplido 2 condenas por tráfico de drogas. Su imagen pública, construida en torno a la idea de transformación espiritual, le permitió ganar reconocimiento y confianza en círculos religiosos y carcelarios. Es decir, aquí lo que dice Ceballos es que su historia de transformación, de renacer a través de la fe, también le entrega un poder de movilización, que lo puede usar mal si es que esto fuera cierto. Claro, yo creo que son temas por investigar, temas complejos y temas que desde el Estado, desde el Ministerio Público, debiera haber mucho mayor regularización. Ahora que se está hablando tanta, y uno ve hoy hasta el propio nuevo gobierno que tiene que hacerle auditorías a todo. Yo creo que aquí hay un campo donde no se sabe lo que ocurre. No se sabe lo que ocurre, y si puede ser desde plata mal gastada, y que puede ser simplemente para un enriquecimiento del pastor, porque hay que entender una cosa, cómo que fue una de las cuestiones que a mí me sorprendió mucho, el tema de esa obligación personal que siente la persona que, el fiel, el feligrés, en terminología católica, ¿no? Pero por ese sentido obligatorio de entregarle el 10% de lo que gana al pastor, en el fondo, que se lo está entregando. ¿Por qué? Porque por lo mismo que hablábamos al comienzo, porque este personaje está ungido en nombre de Dios. Exacto. Entonces, bueno, Estados Unidos hubo escándalos gigantes de corrupción, etcétera. María Olivia, para ir cerrando un poco, en toda esta investigación, y además después de lo que usted hizo con el Opus Dei, con todo el caso Caradima, en que también conoce muy desde adentro otro tipo de iglesia, religiosidad, todavía los evangélicos son mirados de una forma despectiva socialmente por las élites católicas. Esto de que, bueno, esto es para el pueblo, nosotros estamos cerca de donde está el poder, ¿verdad?, de la influencia y todo. O ha habido una, por decir de alguna forma, movilidad social en términos religiosos, de un rol importante que hoy día les permite que estemos hablando de esto, que hay una vinculación directa con influencia, con poder, están en el gabinete, y que me parece que está correcto. O sea, por un tema social no puede haber una diferencia. ¿Usted siente eso? Es que se miran de otra forma. Hablo de las élites religiosas. Claro, lo que pasa, yo creo, es que ha habido el hecho de meterse, de sumarse a la actividad política, te marca el que puedan llegar al Parlamento o la bancada evangélica. Sí. Pero bien curioso lo que ha pasado también allí, porque partieron en el Partido de Renovación Nacional, y después se salen para ir a los otros movimientos. El tema, es cierto que el pentecostalismo, que es el más numeroso, porque cuando uno habla de evangélicos son muchos, pero hay que distinguir entre las religiones tradicionales, y donde ahí hay grupos que tienen que ver en las más tradicionales, la histórica. Si tú lo quieres socioeconómicamente hablando, sí, hay sectores también acomodados, en el caso de los luteranos, por ejemplo. Sí. También eso, y ha habido mayor llegada desde antes, te digo yo, a universidades, por ejemplo, en metodistas, o puede haber en el caso de los adventistas, que le están poniendo mucho, le han puesto en Chile mucho énfasis en lo en lo educacional. Tienen colegios a lo largo de todo el país, también a lo comunicacional. Pero si tú te refieres a lo que es el Partido Social Cristiano, en disolución, pero que van a crear ahora otro partido cristiano, eso más bien pertenece al mundo pentecostal o neopentecostal. Y en Chile se ha dado más el pentecostalismo, y que viene de los sectores que eran en su minuto de menos recursos. Por eso el famoso libro en el año 68 del sociólogo de Spinay, el belga, era que era el refugio de las masas.
socialmente eran sectores no solo menos acomodados, sino que con menos acceso también a la educación. Esto ha ido cambiando yo creo por el cambio en la propia educación, que ha sido más accesible cada vez más, desde toda la segunda mitad del siglo pasado, desde las reformas de Frei Montalva para adelante, hasta ahora, y cada vez se ha ido produciendo mayor ingreso a universidades y a todo. María Olivia Monkever, muchas gracias. Para mí de verdad un placer, un gusto tener esta conversación con usted. Invitar a la gente, aquellos que no lo han hecho todavía, a leer este libro que, como siempre, con el sello Monkever, digo yo, que es el de la investigación seria, documentada y profunda en el nombre de Cristo, el poder evangélico en Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias por venir. Nos vamos a la pausa y les dejamos la invitación para el segundo bloque, porque como siempre acá en Cadena Nacional hacemos doble clic en los temas que ofrecemos, y vamos a estar con el alcalde de La Cisterna, que bien sabe de este tema, Joel Olmos. Ya volvemos. Bueno, y volvemos en esta edición de día jueves de Cadena Nacional. Estábamos tremenda entrevistada, María Olivia Monkever, en el primer bloque, y ahora estamos con un tremendo entrevistado también, con el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos. Alcalde, muchas gracias por venir a Cadena Nacional, por su tiempo. Y usted me decía, se habla poco de estos temas de religiosidad, política. ¿Cómo lo ve usted? Sí, en general, ¿Le llama la atención que se hable poco? ¿Por qué se habla poco, cree? En general yo creo que hay un... ¿Dónde está mi cámara? Allá. Estoy perdido. Sí, Primero tiene más llave. Hábleme aquí. Perdón, porque como que de religión solo se habla cuando hay un escándalo, claro, alguna cosa de abuso económico y todo. Hay una cuestión, yo creo que... Y usted es un alcalde evangélico y de izquierda especial, pero lo primero... Una cuestión cultural que tiene que ver con esto de que en la mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Entonces, es que aquí no queremos pelear. Nosotros decimos que hay que hacer todo lo contrario, hay que hablar de todo, porque tenemos que aprender a respetarnos en nuestra diferencia, y una forma de respetarlo es valorar la diferencia del otro. Y en esos tres temas siempre hay de todos los colores, de todos los lados, entonces ahí uno tiene que valorar la diversidad, y eso es algo que como sociedad nos falta mucho. Expresar el desacuerdo, pero de manera respetuosa, y no creer que por eso vamos a terminar a los golpes o de otra manera, o peleados. Y usted es un símbolo de esa posibilidad de diálogo, de diversidad, al ser un alcalde de progresista, de centro izquierda, de izquierda, cuando generalmente el poder político vinculado a la religiosidad siempre se ha asociado a la derecha. Usted es un alcalde evangélico, pero es de izquierda, y sí, estuvo en la campaña de Janet Jara, o sea... Hay una historia más para atrás. Yo siempre soy evangélico desde entrar a la universidad, sí, en la Universidad de Chile, y estudié ingeniería en la Facultad de Ciencias Físicas, y recuerdo que estábamos en una relación con el decano y le decía, oiga, podríamos hacer algo acá, una sala ecuménica. Y me decía, oye, Joel, pero aquí estamos en la universidad, y en la universidad se viene a pensar. Sí. No, además, la universidad laica por naturaleza, de Chile. Para las religiones, y uno dice, pero sí, el concepto de laico no tiene que ver con acallar, invisibilizar, devalorizar, sino todo lo contrario, incluir a todos y a todas. Y me pasaba que yo estudié Ingeniería Civil Industrial, que es la carrera del sector más de derecha, los gerentes de los bancos, gerentes de cualquier cosa. Y era dirigente estudiantil, presidente del centro de estudiantes, donde había mucha gente de izquierda, muy marxista, y allá me decían, oye, el evangélico, el opio del pueblo, y los de industria me decían, oye, el comunista. Entonces, como que siempre vivía en una situación de tensión de en ninguno de los dos lados encontrar una... ¿Y cómo aprendió a navegar en eso, como siendo siempre el distinto? No, lo más importante, yo creo, es siempre tomarse las cosas con humor, porque si no te mueres de amargo y te deprime, y tratar siempre de fomentar una cultura de diálogo. Eso es muy importante. Hoy día, según el censo del 2024, la gente que reconoce la fe evangélica ya está cerca del 18% de nuestro país. Ha habido una penetración muy importante. 5 puntos de crecimiento. Exacto. Hablábamos como un político, pagaría por 5 puntos de crecimiento entre un censo y otro. Y hablábamos con María Olivia Monkever, y ella me decía, aquí lo que ha logrado lo evangélico es llegar a donde el Estado no está llegando.
llegar donde los medios de comunicación tradicionales no llegan, darle voz a gente que no la tenía, y eso es lo que ha comenzado a marcar la diferencia, y esto además vinculado a la crisis de la Iglesia Católica, por lo que todos sabemos. ¿Cómo lo ve usted, este crecimiento? ¿Coincide con ese diagnóstico o hay otras cosas también? Sí, hay una evolución bien interesante que tiene que ver con el rol de los evangélicos en Chile, donde inicialmente cuando uno mira la llegada del evangelio en Chile con distintos pioneros, ¿cierto? Trumbull, Canut de Bon, ¿cierto? Que muy del siglo anterior, era una iglesia muy insertada en sectores muy populares. Entonces la gente que no necesariamente sabía leer, que no era profesional, y empieza a haber toda una evolución de las personas evangélicas, donde empezamos a ver que hay un crecimiento y que se empiezan a penetrar otras capas sociales, y empieza a haber gente que empieza a ir a la universidad, que tiene títulos profesionales, posgrados. Hoy día tenemos jueces, académicos, literatos, científicos, y mucha gente muy destacada en todos los ámbitos del conocimiento y del ejercicio profesional, que es evangélica, y que logra instalar ese diario de, mira, en realidad ya cambió este panorama de sectores solamente populares, donde se asociaba mucho a la reinserción social, por los hogares, los albergues, el trabajo en la cárcel, sino que logra cambiar la composición socioeconómica en un proceso gradual y creciente que de alguna manera va transformando también la propuesta, porque los sectores más populares de la Iglesia evangélica también tienden a ser más conservadores. ¿Cómo se puede ser de izquierda, progresista en el fondo, y tener una agenda valórica vinculada a lo evangélico? ¿Cómo se puede lograr ese mix? Que uno podría pensar, y usted me puede corregir, que es mucho más conservadora la que podría tener usted, por ejemplo, como persona laica, si es que fuera laico. Sí, creo que tiene que ver con y esto está muy estudiado desde la disciplina bíblica, ¿cierto? La hermenéutica, el significado de la Biblia, la epistemología. Y hay interpretaciones teológicas que logran insertarse mejor y que van generando una hegemonía de la interpretación del Evangelio, porque si tú miras la figura de Jesús era una persona que, independiente de si alguno cree o no en su reivindicación mesiánica, que andaba con los pobres, ¿cierto? Sí. Que entraba a la casa de Mateo, el recaudador de impuestos, que todo odiaba. El más socialista de todos, podríamos decir. Y logra convertir, que andaba con las prostitutas, que decía, si tienes 2 chaquetas, dale al que no tiene, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces tenía todo un afán muy revolucionario, no solo en lo doméstico y en la intimidad, sino también en una forma de entender el ordenamiento del poder. Pero eso lo entiendo perfecto. Yo lo que quiero, y lo circunscribo, más allá de la fe, etcétera. A lo que voy es a lo valórico en términos el aborto, el divorcio, etcétera. O sea, los sectores de derecha han conectado mucho mejor a la religiosidad con eso, y usted representa un sector totalmente distinto. Sí, depende mucho del sector, porque hay un sector de la Iglesia evangélica que es muy conservador y que circunscribe de alguna manera la interpretación de la Biblia o de cómo vivir el cristianismo a una dimensión estrictamente sexual. Entonces ahí está, y se nota mucho a nivel latinoamericano, no solo en Chile. Mira lo que pasa en Brasil, cuando vimos que ellos fueron los promotores del bus del odio, con Mis hijos no te metas, la diversidad sexual, se pusieron a la ley de la no discriminación. Entonces yo recuerdo en mi iglesia, que no voy a decir cuál era, porque para no generar polémica, que yo decía, oye, la ley de la discriminación no tiene que ver con aceptar o no la homosexualidad o la diversidad sexual, tiene que ver con que no te echen del trabajo por decir que tú eres evangélico o porque otra persona es homosexual, porque echarla del trabajo. ¿Te fijas? Eso tiene que ver la ley de discriminación con la violencia. Entonces un sector se ha identificado mucho con esa política y generalmente termina imponiendo esa visión a nivel más mediático, pero siempre ha existido una resistencia evangélica en Chile, desde siempre. Si miras, por ejemplo, la Iglesia Evangélica Luterana con Helmut Franz, que fue el defensor de la vida contra la dictadura y la persecución en los periodos de la Junta Militar, que fue declarado persona no grata, que no pudo entrar, ¿cierto?, a pesar de que fue invitado por el presidente Elwin a la ceremonia de transición. Y hay toda una serie de resistencias de estos grupos que formaron el Comité de Provida, ¿cierto? Y que reivindica la posición de cierto sector de los evangélicos ante la dictadura,
en contraposición a lo que veíamos en el otro bloque, claro, de algunos sectores que se sintieron muy identificados. De hecho, fácil que viene ahí, Federación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, que entró donde la Cruz Roja no podía entrar. Sí, exacto. Y después la carta de Pinochet de los obispos evangélicos, una serie de obispos evangélicos que le dicen a Pinochet que tiene que renunciar y que tiene que respetar los derechos humanos. Eso jamás se lo esperaba. Ahora, quiero hacer doble clic en el tema o profundizar el tema valórico. Usted es una autoridad hoy día. Y, por ejemplo, si tuviera que definir políticas públicas de salud relacionadas con su comuna, ¿qué prevalece ahí? ¿Su religiosidad o prevalece la política pública? Hablo de temas sensibles como el aborto, claro, por ejemplo. No sé qué piensa usted de eso. En general, todo ha sido percibido como una apartheid. Como tú vas al colegio y dicen ya, los católicos acá, los evangélicos acá, los mormones aquí, por allá, los judíos, más allá, no sé qué. Los agnósticos. ¿Vale? Entonces, y cada uno, un lado de la sala, los otros váyanse a jugar fútbol, los otros váyanse a otro lado, a la biblioteca. Y siempre se ha construido como la visión del apartheid, pero también de la imposición. Entonces hay alcaldes que dicen, yo ahora soy católico, así que todo lo que no sea católico para afuera. Yo ahora soy evangélico, así que los católicos para afuera. Y tiene que ver con un apropiamiento de no entender cuál es la dimensión de la política pública en la cual nosotros podemos agregar valor. Y yo en lo particular estoy muy influenciado por lo que se llama el diálogo interreligioso. Entonces yo digo, yo soy evangélico, pero cuando tengo que implementar una política, lo que hago es constituir una oficina de diálogo interreligioso. Entonces, ¿qué digo? Todas las espiritualidades pueden expresarse de manera institucional. Y nosotros vamos a trabajar para incluirlas de manera que todos podamos aportar al desarrollo social. Entonces formamos un consejo de diálogo donde están los católicos, los evangélicos, los mormones, que no les gusta que le digan así, sino que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay bajáis también, hay judíos, hay musulmanes. Entonces entre todos nos ponemos de acuerdo y vamos avanzando. Pero eso me parece fantástico, pero yo le estoy haciendo una pregunta concreta. Si dependiera usted, por ejemplo, de una política pública, hoy día tenemos el aborto en 3 causales. En algún momento la agenda valórica de Kaiser, por ejemplo, decía, nosotros aquí hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Ellos tienen una posición clara. Si usted dependiera, ¿usted, por ejemplo, le gustaría avanzar más allá de las 3 causales? Que una posición importante de este país piensa que sí, que debería haber aborto libre, por ejemplo. Sí, algo que pensaba Janet Jara en su momento. Así cuando se dice libre también está como esta parodia del el aborto como deporte, ¿cierto? No. Aborto libre simplemente que si una mujer que está embarazada hasta cierto número de semanas decide abortar, como pasa en países europeos, donde hay libertad absoluta, en centros asistenciales públicos y todo. ¿A usted le parece bien eso? Yo he visto procesos donde no solo hay 3 causales, sino hay otras 4, hay 7 causales. Yo creo que debemos avanzar hacia la protección de la vida, tanto de las mujeres que tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, y por eso nosotros debiéramos avanzar en lo que se llaman las causales del aborto, y por otra parte nosotros debiéramos también dar oportunidades para que todas las madres que no quieran tener a sus hijos puedan tenerlo. ¿Pero usted legislaría sobre eso, por ejemplo? Por supuesto, en ninguna duda. Está abierto. Más allá de lo que usted crea en lo personal. Yo soy promotor de la diversidad religiosa, de la diversidad sexual, de la diversidad cultural, la interculturalidad de todo tipo, porque creemos que el mundo no debe basarse en la imposición de muchos sobre pocos, sino en el acuerdo donde tú puedas expresar tu opinión y sentirte valorado sin imponerle tu voluntad al otro. Porque en el fondo, aunque hubieran 10 causales o que el aborto sea libre, no por eso yo voy a hacerlo, sino que yo ejerzo mi derecho también no abortando. Perdón, que me parece que esa es la base de cuando hay gente que está por aumentar el rango de las posibilidades de aborto para las mujeres. Aquí no hay imposición, claro. A nadie la están obligando a abortar y viceversa. Pero a mí lo que más me choca es que en esta discusión es que parece que los niños son importantes hasta que nacen. Después, mira lo que pasó con la sala cuna. No se legisló ahora, se podía haber aprobado la sala cuna universal. O con los niños del Sename, por años muriéndose en los centros del Sename y todo ahí calladito, ¿cierto? A nadie le preocupaba. Alcalde, es otra concepción de proteger la vida. Le quiero mostrar una gráfica que tiene que ver con este mismo tema. Miguel Ángel Mancilla, que hizo un académico importante, que hizo un estudio sobre todo lo que tiene que ver con estas temáticas. Y los partidos de la derecha permiten y apoyan, a veces sin concordar, a candidatos evangélicos y buscan el apoyo evangélico, ya que lo consideran un actor relevante en la política nacional. En cambio, los grupos de izquierda, por su fuerte proceso de secularización y laicismo, no permiten o no buscan apoyar a candidatos evangélicos por considerarlos fundamentalistas, irrelevantes o políticamente incorrectos. Desconocen la historia desde 1973
hacia atrás. ¿Usted está de acuerdo con... ¿Le falta apoyo de parte de fuerzas más progresistas, de izquierdistas, digo, o de la izquierda tradicional, a candidatos que tengan una visión como la suya, que tengan un credo como el suyo? ¿Que hay como un prejuicio? Sí, sí hay prejuicio. Yo creo que el problema de esta discusión es que nadie se merece un apoyo político por ser evangélico, católico, mormón, judío. No, tiene que ver con otras cosas. No por yo ser evangélico voy a decir, como yo soy evangélico, apóyenme a mí. Sino que lo que yo tengo que hacer es, de acuerdo a mi propuesta, de lo que yo estoy planteando como política pública, como visión de sociedad, como horizonte de transformación, apóyenme y convencer a los demás en base a esos términos y no a adherir a una supuesta interpretación de espiritualidad. Sí, alcalde, pero es que eso me parece absolutamente loable, obvio y que debería ser así. Pero sabemos que los seres humanos nos movemos muchas veces con otro tipo de instintos, con otro tipo, y encasillamos mucho. Pulsiones. Entonces está encasillado que si hay un político que es más bien religioso y sobre todo si es evangélico, ni hablar si es del Opus Dei, es conservador, es momio, es de derecha, tiene que ser así, no puede ser progresista. Y usted por eso es un personaje interesante por lo atípico que se da. Outlier, claro. Exacto, es como un outsider del modelo, del molde. ¿Por qué pasa eso? Ahora, yo creo que es algo que tiene que ver con mi historia también. Yo no siempre fui político, no siempre fui evangélico, soy más bien de mi edad tardía de la universidad que entré a convencerme, porque a veces mi mamá es pastora evangélica y ella de muy pequeña me llevaba a la iglesia, yo iba, pero no por ir a una iglesia uno adscribe a algo, sino que yo me hice más bien en un periodo... tardío. Más grande en la universidad. Más grande en la universidad, sí. Y fui militante del grupo bíblico universitario, o sea, fui bien evangélico, bien militante. Predicación en la calle, repartir volantes los sábados. Yo le debo decir, admiro eso, esa vocación que hay, porque hay militancia. Que tener cuero de chancho ahí para estar. Y yo creo que en ese ideario logré empezar a desarrollar un pensamiento político propio que adscribía más hacia una transformación de izquierda. Ahora, yo soy evangélico, no soy comunista, pero sin embargo me llevo muy bien con el Partido Comunista y el Partido Comunista también me apoya y en la última elección saqué el doble de votos, un 100% más, y recibí el apoyo del Partido Socialista, del Frente Amplio y del Partido Comunista, que son partidos que uno diría, oye, ellos nada que ver con lo evangélico. Por eso, los moldes. Y yo creo que tiene que ver con esta concepción de el horizonte transformador, del modelo sociedad en el cual uno quiere vivir, la dignidad del ser humano, este concepto del buen vivir, de la justicia territorial, ¿te fijas? Que son conceptos que se están instalando a nivel mundial y que de alguna manera en este contexto nacional están más identificados con un sector de izquierda, porque nosotros proponemos la transformación radical de la democracia, una democracia mucho más representativa, ¿cierto? Y participativa, pero también la distribución del poder económico. Es decir, no este concepto donde el 1% es dueño del 30% de la riqueza y los demás arréglensela como puedan, sino en algo mucho más integrado e inclusivo. Está hablando en este momento de recursos, de economía y todo. Antes voy a ir ya al gabinete, la presencia de la ministra Judith Marín, pero quiero colgarme de eso porque uno de los temas que hablamos con María Olivia Monkever tiene que ver con algunas investigaciones, el mismo Pablo Ceballos y todo, de esta presencia de repente, gracias a esta zona gris de control de los diezmos y todo, que en lo evangélico es importante, el 10%, hay algunos sectores de narcoiglesias, narcopastores que aprovechan de lavar dinero a través de eso. Esa es una situación que usted conoce, le consta, la ha escuchado, le preocupa, es un mito, ¿cómo lo ve? Sí, yo creo que hay buenos y malos pastores, buenos y malos obispos, buenos y malos. Y en ese sentido han habido casos muy bullados que tienen que ver con el apropiamiento del diezmo y cómo han habido pugnas de familias. Pasó mucho con la iglesia, la Catedral Evangélica de Jotaveche, que se terminó dividiendo en 4 o 5 sectores, ¿cierto? Y que cuando ya hay un poder económico tan importante, aflora esta lucha, ya ven amenazas, violencia, armas de fuego. Pero a mí lo que más me impactó fue una vez que escuché a un obispo, al obispo Durán de Jotaveche, que decía que él cambiaba el Mercedes todos los años. Y que fue el diputado que al parecer diezmaba o entregaba un aporte a su hijo, el diputado Durán del distrito 13, mi distrito, que tiene también viene de una valórica muy asociada a ese tipo de prácticas que yo tampoco comparto. Entonces, yo creo que
los vicarios de Cristo o las personas que dicen tener una espiritualidad deben vivir de una manera parsimoniosa. Tengo claro que usted no comparte eso, claramente. Lo dije con nombre y apellido. Sí, eso, por ese eso, hecho mi me pregunta causa es mucha que vergüenza. si usted o en su comuna o sabe de esto, porque hoy día estamos en una crisis que tiene que ver con la penetración del narcotráfico. Entonces, así como el narcotráfico penetra en los tribunales, penetra en distintas instancias, puede penetrar en la religiosidad y puede penetrar también en los evangélicos como en los católicos, etcétera. Esto que yo le comento, ¿lo conoce? ¿Lo ha visto? ¿Le preocupa? ¿Es un tema que se habla dentro de la iglesia evangélica? Sí, yo creo que siempre hay un off the record de qué pasa con la plata, sobre todo cuando hay iglesias de miles de personas. Sí. Yo creo que había un apropiamiento indebido como pasó en iglesias como JBH en un momento que ya se solucionó. Pero eso es corrupción. Le pregunto el fenómeno de la narcorreligiosidad. De la narcocultura. Exacto. Yo creo que conozco más casos de otras comunas porque en la Cisterna no existe una penetración del crimen organizado tan profunda. Pero sí he visto, más que pastores, gente que es narcotraficante y que en el diario evangélico busca protección en el sentido de cuando estoy sometido a la presión de que matan a mi familia, de que mi familia está presa, de que no puedo salir a la calle tranquilo, y la angustia que vive esa gente por conservar su poder, el control territorial, se acercan a la fe. Algunos de buena manera, ¿cierto? Y cambian y abandonan esos pasos, y otros de mala manera, en el fondo buscando una cobijo espiritual para poder sobrellevar todo el estrés que me conlleva esa vida. Yo creo que ha penetrado más en otras organizaciones como clubes deportivos. Por ejemplo, en Los Pejos hay estos clubes vinculados por el narcotráfico, que uno dice, ¿de dónde sacan tanta plata para poder pagar sueldos a jugadores, siendo que no le ganan a nadie? ¿Te fijas? Y ahí hay narcotráfico involucrado. Pero la iglesia muy poco, ¿no? A pesar de que conozco muchas realidades, ¿no? Sí. Alcalde, ¿qué le parece la presencia de Judith Marín en el gabinete del presidente Kast? Yo conozco a Judith hace mucho tiempo, desde la Cisterna, porque trabajaba en una sede donde yo también estaba, una junta de vecinos, un sector muy adverso. Y yo creo que hay que darle la oportunidad de que ella proponga, de que conozca. Porque la caricatura es esa imagen que estamos viendo ahí, que ella se manifestaba contra el aborto, alguna vez la sacaron del Congreso ahí protestando, entonces hubo mucha crítica, pero después hubo un apoyo transversal de distintos colores políticos que déjenla trabajar en el fondo, no la pueden estigmatizar porque por estos acontecimientos o por su fe. ¿Qué espera usted de Judith Marín? Yo creo que no por ser evangélica a priori lo va a hacer bien o mal. Sí. Ya justo el hoy se vuelve a Cristo. Yo digo lo mismo también, pero cuando uno habla de política pública, uno tiene que hacer primar el sentido social, la democracia radical. Las creencias propias. En la medida en que ella sea capaz de diferenciar la radicalidad de su propuesta ideológica versus la necesidad de generar una política inclusiva que respete a las diversidades y que... Perdón, ¿usted considera radical la propuesta de ella? O sea, la idea ideológica de la ministra. El evangelio por sí mismo es radical porque es muy disruptivo del ordenamiento del poder. Para el caso de ese sector que es el vinculado al Partido Social Cristiano y también a las Águilas de Cristo, sí, es mucho más difícil porque son sectores más integristas. Yo pongo un ejemplo muy interesante que siempre le digo a los comunistas, ustedes los comunistas quieren que todos sean comunistas. Yo como evangélico quiero que todos sean evangélicos, pero eso no va a pasar. Ni los comunistas ni los evangélicos vamos a ser mayoría, entonces tenemos que pensar en cómo desde nuestra ideología podemos aportar al desarrollo social y convencer a los demás de que esto les va a beneficiar más que otra visión. Ahora, hay una diferencia bien importante, que el grupo Las Águilas de Jesús nace en Concepción. Sí. Y ellos son más integristas y radicales, pero en esta radicalidad más vinculada a lo sexual, no a la justicia social, no a la defensa de los derechos humanos, no a la distribución del poder político y económico, como nosotros. Y yo lo veía mucho en esta diferencia con lo que es el Grupo Bíblico Universitario, que es una organización internacional, la Federación Internacional de Estudiantes Evangélicos, que lo que hace es generar espacios de alguna manera ecuménicos dentro de lo que es el cristianismo. Entonces tú puedes ser católico, luterano, evangélico, adventista, presbiteriano, pentecostal, metodista pentecostal, asambleísta, bautista, te fijas, puedes ser de muchas religiones y puedes estar ahí. Pero la Águila de Jesús es como otra cosa. No tiene esta visión de apertura y de diálogo entre concepciones cristianas. ¿Le sorprendió la presencia, el nombramiento de la ministra Marín? ¿Lo esperaba?
en un gobierno de Kast? Sí, lo esperaba, lo esperaba totalmente, porque pasa que cuando uno mira el ideario de la derecha chilena y este sector más radical, lo que ve es una estrategia muy parecida a la de Trump, ¿cierto? Está todo mal, estamos en una crisis, los de atrás lo hicieron pésimo, nos dejaron la escoba, no sabemos cómo resolver esto. Pero en el fondo lo que uno mira es que hay un ideario de destrucción del Estado en su capacidad de generar política pública que permita controlar el crecimiento del grupo económico, que siempre buscan apropiarse del excedente, ¿cierto?, del consumidor. Hablo como ingeniero ahora. Sí, sí. Y esto uno lo ve en la AFP, los tipos forrándose plata y la gente recibiendo pensiones de miseria. Lo ve en la ISAPRE, con la gente muriéndose en la casa. Lo ve en la educación, cuando quieren afirmar el negocio, ¿cierto?, y destruyeron la educación de esa manera, con un criterio económico. Y las personas de lado, ¿te fijas? Entonces ellos dicen, queremos que este modelo neoliberal de profundización del apropiamiento del capital social de parte del sector privado permanezca y la gente pobre de lado, pero yo eso lo disfrazo de odio, lo disfrazo de el apropiamiento de los sectores evangélicos, del miedo a la delincuencia, del miedo al migrante, del miedo al pobre, ¿te fijas? Entonces yo, en mi diario de apropiamiento neoliberal, me disfrazo de otras ropas para que la gente no se dé cuenta que yo tengo esta concepción del mundo finalmente y que quiero beneficiar a los ricos y que los pobres, la clase trabajadora y los más humildes estén ahí calladitos, odiando al vecino, odiando al migrante, odiando al que no piensa como ellos, para ahora, no generar esta ruptura. Esta visión, ¿usted es una excepción dentro del mundo evangélico o hay muchos líderes políticos que la tienen y que quizá, ¿por qué no nace como una bancada, por decirlo de alguna forma, de gente que tiene esta fe, pero que tiene estos valores también ideológicos? Porque pareciera que usted es como la excepción. Sí, mira, yo creo que hay muchos personajes muy destacados. Hay toda una historia desde Helmut Franz y la resistencia evangélica de la dictadura, que fue muy organizada, que es reconocida a nivel internacional, y que hoy fuimos los mismos cuando estuvimos en la resistencia de evangélicos por el apruebo, que armamos algo, después fuimos evangélicos por el en contra, después fuimos evangélicos por Janet Jara, ¿te fijas? Entonces tuvimos una participación bien importante y, por ejemplo, está la figura de Humberto Lagos, que estuvo en todos estos procesos y que él fue el primer director de la ONAR, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, cuando en el primer y segundo gobierno de Bachelet se logran los principales avances para la Iglesia evangélica en Chile a nivel histórico, que es el feriado evangélico, la creación de la ONAR para vincularse con las iglesias evangélicas, la ley de culto que reconoce la existencia de las iglesias evangélicas y le da un marco jurídico para que ellas puedan establecerse. Y todos esos avances se dieron a lo largo de gobiernos progresistas, no de derecha, y los sectores progresistas evangélicos estuvieron vinculados ahí. Entonces yo creo que yo me siento heredero de toda esa lucha de Helmut Franz, ¿cierto? Más lejos, ¿cierto?, del pastor Luther King, ¿cierto?, que defendía en el apartheid norteamericano, ¿cierto?, a las personas de color, y nos sentimos herederos de esa lucha y creemos que hay muchas personas hoy día que están activando más en lo político y que cada vez encuentran un espacio como yo. ¿Qué le pareció esto que trascendió de la nueva rutina religiosa, en el fondo, en La Moneda, con 4 misas católicas a la semana? En la administración Boric, del presidente Boric, era solamente una, y habían ciertos ritos evangélicos, esos se suprimieron también. El capellán es de Schoenstatt, que es la congregación en la que participa la familia del presidente Kast. ¿Qué le parece? ¿Siente que quitar ese símbolo, por ejemplo, es un retroceso para la diversidad de fe? Yo creo que pueden haber, no sé, 30 reuniones espirituales en La Moneda. El punto es que eso no se haga a costa de eliminar otras. Porque no se pueden juntar los católicos y por lo menos el gobierno anterior fue bien interesante en la propuesta de que había una capilla que era para todos. Entonces, los evangélicos, los católicos, los judíos, todos tenían su espacio de espiritualidad ahí y podían ejercerlo libremente. El problema es cuando, yo tengo entendido que no es así, pero que tú puedes hacer muchas misas o lo que tú quieras, pero sin dejar que los otros también lo hagan cuando ellos lo requieran. Y en ese sentido estaba el alto representante de las iglesias evangélicas, el obispo Cid, estaba la capellana también evangélica de la iglesia evangélica luterana, la Isani Bruch, ¿cierto? También estaba el capellán judío, tenía entendido. ¿Y eso desapareció?
Yo tengo entendido que eso sigue. No lo van a noticias mantener. de que Ya, eso porque la información ahí que salió que se establecían estas 4 misas católicas. Sí. Ojalá que permanezca por la diversidad. Sería una evolución civilizatoria. Sí. Yo creo todo, si es que eso pasara. Todo lo que se parezca a diversidad, a mí por lo menos me parece que es positivo para nuestra sociedad. Alcalde, muchas gracias por venir, mucha suerte en La Cisterna, una comuna importante, una comuna donde se juega fútbol, una comuna donde hay mucha gente con movilidad social, así que su desafío es gigante. Oye, solo para terminar, sí, en 30 segundos, contarte que yo soy el presidente de la Comisión de Asuntos Religiosos de la HM y estamos trabajando en un diario bien interesante de constituir consejos de diálogo interreligioso a nivel regional, al alero de los gobiernos regionales, y me voy a juntar pronto con la Comisión de Desarrollo Social del GORE Metropolitano y después con el gobierno de Rorrego para impulsar esto en todo Chile, en todas las regiones, de manera de tener un consejo de diálogo interreligioso nacional y avanzar a lo que es un ministerio de culto, para que el gobierno no esté con una, con otra, por aquí y por allá, sino que a través del Consejo, las iglesias se pongan de acuerdo y las espiritualidades sobre cómo aportar al desarrollo nacional. ¿Pero quiere otro ministerio? En conjunto. ¿El presidente Cast no va a estar contento con eso? Yo quiero otra cosa, pero ojalá que el gobierno se dé cuenta de que la forma de construir la paz es con todos, sin exclusiones, con diálogo, porque no queremos terminar como Irán, como el genocidio palestino, ¿cierto? Sino que creemos que la religión es lo que más puede aportar para la paz entre los pueblos, entre las personas, entre las comunidades, porque es la única forma de reconocer al otro y valorarlo en su diversidad. Alcalde Olmos, muchas gracias por venir. Y nosotros nos despedimos, como siempre, agradeciéndoles a ustedes por estar acá en Cadena Nacional y nos reencontramos mañana, viernes ya, a las 10 de la noche. Muchas gracias. Chao, chao. Vamos.